Quiero también saludar a Gustavo Velázquez, él es experto en negociación de la Universidad de Harvard. Quiero darle la bienvenida a la tarde de NTN 24. Señor Velázquez, al comienzo del programa hacíamos una rápida visión de la circunstancia en Venezuela, de cómo habían amanecido varias protestas en diferentes ciudades del país, algunas intervenciones de representantes del gobierno que han hecho ruido previo al diálogo. Le pregunto, y desde su visión, ¿cómo ve usted, digamos, este clima mesa, no sé si decirla exploratoria, de negociación, de apertura de diálogo, que hoy comienza en Venezuela? Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, tenemos que empezar por decir que Venezuela está en medio de una de sus crisis políticas, económicas, sociales más graves tal vez de los últimos 60 años en Venezuela, ¿no? De tal manera que lo que se está presentando hoy son circunstancias de una posible negociación, todavía no ha empezado, que va a ser muy compleja, donde hay muchísimas circunstancias interviniendo y donde el esfuerzo de todas las partes involucradas es fundamental para que pueda tener éxito este intento de inicios de negociación. Hay dos elementos fundamentales en cualquier proceso de negociación. Uno es el tema de la comunicación y el otro muy directamente relacionado es el de la relación, ¿no? Entonces, cuando hay problemas de comunicación, como evidentemente han existido entre la oposición y el gobierno venezolano, uno entiende que es necesaria una mediación que puedan interpretar las necesidades, los intereses de cada una de las partes. Y por el otro lado es el tema de la relación, donde se está dando un diálogo, donde se está dando una negociación y sobre todo dentro del contexto de lo que llamamos una crisis del sistema democrático, pues la relación es fundamental porque democracia significa diálogo, diálogo significa respeto, reconocimiento por la otra parte. Entonces cuando se dan estos ruidos, estas circunstancias, eso está minando dos elementos fundamentales que serán los que van a permitir ingresar en un proceso de diálogo o de negociación. Porque si esas dos cosas no están resueltas, va a ser muy difícil poder entrar a hablar de necesidades, de opciones de negociación, de cuáles son los criterios que se van a utilizar para una cosa u otra. De tal manera que en este aspecto es necesario trabajar bastante, ¿no? Es necesario trabajar bastante y además está el otro tema que lo hace más complejo, que en esa mesa de negociación es posible que falten muchos actores interesados de lo que implica el problema venezolano. A ver, doctor Velázquez, vayamos por parte porque, bueno, son varios aspectos. El primero, usted ha mencionado una mediación y los cancilleres han aclarado que no hay mediación, hay facilitación. Exactamente. Ya eso, digamos, le quita poder de acción a los cancilleres. Ellos solamente han facilitado que las partes lleguen hasta esa mesa. De allí en adelante creemos que no puedan hacer mucho de acuerdo a lo que ayer ellos mismos aclararan. Bueno, ya allí encontramos un problema grave, porque los facilitadores no solamente deberían ser, sobre todo con la importancia que tiene esta negociación, no solamente deberían comprometerse a lograr que las partes se sienten. Eso yo no digo que es fácil, pero tal vez es lo menos difícil. Lo difícil es lo que viene ahora, que haya unos facilitadores profesionales, comprometidos, que conozcan el manejo de estas cosas, como lo son los diplomáticos, los cancilleres. Hay muchos otros que pueden hacerlo también, pero el trabajo importante de facilitación es durante el proceso. Es decir, sentarse a entender de parte y parte cuáles son esas necesidades, esos intereses que tiene cada uno y lograr ponerlos de manera muy clara sobre la mesa.
O sea, lo que dice la experiencia de las negociaciones exitosas en el mundo es que hay que poner las cartas sobre la mesa, muy claras, porque si no, estamos haciendo una negociación de mentiras, ¿no? Es decir, van a haber temas pendientes que no se van a resolver y que en un momento dado van a saltar dentro de una crisis, pues, ¿no? Ahora, la otra parte que pareciera complicada, usted lo ha mencionado, no están todos los que son en esa mesa en cuanto a oposición se refiere. Sin embargo, pudiera ser que se integraran en un momento determinado. Es posible eso, porque es que hay un tema, ¿no? Hay que ver de qué se trata esta negociación. Esta negociación no se trata solamente de liberar a unas personas que detuvieron durante las protestas. No se trata solamente de que la gente pueda salir a protestar sin que la repriman, ¿no? Se trata de ir a las causas de por qué estas protestas están allí y yo creo que el tema fundamental que está detrás de eso es cuál es el sistema político de convivencia que quieren los venezolanos, porque no es un problema de la oposición solamente, ni de los que están en el gobierno solamente, es un problema del país, ¿no? Allí es como decir el elefante en el cuarto, pues, ¿no? No se trata solamente de buscar unos mecanismos de conseguir mejores dólares, más dólares, o más baratos, o de promover la actividad económica. Es algo más profundo, ¿no? ¿Cuál es ese sistema de gobierno que queremos los venezolanos y cómo se maneja? Entonces eso abarca muchísimos otros sectores del país, ¿no? Que son, vamos a decir, las partes interesadas en este conflicto que tenemos hoy los venezolanos. Ahora, los venezolanos, sí. Doctor Velázquez, digamos que en una circunstancia como esta cada quien cumple un papel. Es decir, complacer a todo el mundo es prácticamente imposible. Nadie va a estar nunca, digamos, ciertamente contento con lo que vaya pasando. Hay quien quiere garantías, hay quien no las quiere, hay quien cree que deben ir todos, hay quien cree que deben ir algunos. Los estudiantes dicen que son autónomos, que ellos nos dejan la calle. Quienes finalmente deciden asistir, ¿tienen que mantenerse en su posición? Bueno, justamente, ese es uno muy interesante su pregunta, porque este es uno de los puntos centrales al iniciar todo proceso de negociación, que es descubrir cuáles son las verdaderas necesidades y no quedarnos en posiciones. En negociación llamamos posiciones a esos puntos de honor, ¿no? Esta es mi posición y de aquí no me muevo. Bueno, muchas negociaciones en el mundo político, comercial, empresarial, no avanzan porque la gente se queda en posiciones. Hay que descubrir cuáles son esas necesidades, esos intereses que están detrás de esas posiciones. Es decir, cuál es la necesidad o los intereses de los estudiantes, del gobierno, de los militares, de los empresarios, de la gente común en Venezuela, que es la mayoría. En eso es que hay que trabajar y hacer ese esfuerzo. Para eso son los facilitadores. Tratar de entender cuáles, en profundidad, cuáles son esas necesidades de cada uno de esos sectores de la sociedad, ponerlas sobre la mesa, ver dónde están los puntos de coincidencia, generar soluciones creativas, y allí sucede lo que usted está diciendo. De esa combinación es posible que salga una buena negociación. Tal vez no será el 100% de lo que todos desean, pero lo importante es que toquen el fondo de las mayorías, de las necesidades de las mayorías. ¿Qué quieren las mayorías en un país? Bueno, convivencia, gobiernos transparentes, alternabilidad, respeto, transparencia, equidad, de tal manera que son temas de mucho nivel los que realmente deben discutirse en esa mesa. Y uno se pregunta, ¿están esos actores allí presentes en la capacidad de resolver esos temas? Porque
sin duda el diálogo en una crisis es un paso que hay que dar. Por ejemplo, claro, en Colombia, aquellos acuerdos que se iniciaron o aquellos intentos de diálogo, de conversaciones de paz que inició el presidente Pastrana, muchos los criticaron, pero era un paso que había que dar, ¿no? Claro, yo creo, doctor Velázquez, que, a ver, yo me quiero quedar con esa reflexión suya, porque es una pregunta que muchos venezolanos se hacen. Bueno, y fuera del país, digamos, la comunidad internacional también se la hace. ¿Están esos actores en capacidad de poner todos estos temas sobre la mesa, los que interesa a la mayor parte de los venezolanos? Pues ojalá y así sea. Quiero agradecerle el que haya estado con nosotros en la tarde. Muchísimas gracias a ustedes y mucho éxito. Muy amable.